noticia del día es la siguiente. Victorino Pérez festejó sus 18 años escapando de la cárcel esta madrugada. Se trata de un plan audaz en el que todos los presos colaboraron con él. Todas las fuerzas policiales de las ciudades se movilizan de manera espectacular para encontrar al fugitivo. Dos de sus compañeros menores de edad resultaron balaceados en la escapatoria. Todo el movimiento del nuevo cine venezolano, como fue llamado, comenzó con Cuando quiero llorar no lloro. Llegó al país Mauricio Wallerstein, se enamoró de la novela, se enamoró del país y de varias mujeres venezolanas también. Y entonces se quedó y me dijo, vamos a conseguir los derechos. Abigail Rojas estaba implicado en la coproducción. ¡Quieto todo el mundo! ¡Policía atrás! ¡Dame la pistola! ¡Vamos otra vez! ¡Rápido! ¡Párense todos! ¡Rápido! ¡Allá atrás también! ¡Párense! ¡Levántate tú allá! ¡Vamos! ¡Péguense al motor! ¡Muévanse! ¡Péguense todos, por ¡Muévanse! favor! ¡Péguense! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Pégate tú también! ¡Rápido! Tú, ponme aquí toda la plata y no te agaches. El planteamiento fue hacer una película que se hizo en coproducción con México, todavía había capital mexicano, que tuviera una salida comercial, ¿no? Fue distribuida por Pelimex en aquella época. ¿Qué desea? Préstame el teléfono. Uy, no hay teléfono. Levanta las manos o te meto un tiro. Suelta el reloj y lo que tengas encima. Pon también la cartera. Si no me vas a pasar, te raspo. Cálmate, ¿sí? Cálmate. Te dejo tus vainas. Te dejo tus vainas. Yo presumo y siento ahora que eso era... Había primero el encuentro de un público venezolano con una cosa que más o menos les pertenecía a ellos, que era el país que vivían, ¿no? ¿Por qué es el éxito de la película en Caracas? Por la promoción, porque Abigail me llevaba con Mauricio y nos parábamos a la puerta del Cine 1, de Cinema 1, en Chacaíto, en el sótano. Yo me paraba a la salida de la película con Mauricio y con Abigail. Éramos los tres, el trío imbatible. Señoras y señores, con un gran gusto seleccionamos a quien consideramos el mejor, el más popular, el más completo de los cantantes en el mundo del momento. Señoras y señores, aquí está Tom Jones. Cuando yo llego a Bolívar Film no tiene nada que ver con el largometraje, ni con el cine de ficción, ni con el cine como espectáculo, como entretenimiento. Bolívar Films es un laboratorio
y una empresa que produce noticieros y una empresa que produce comerciales para otra gente. Caracas se puebla de ricos hacendados que se establecen en el Paraíso y la Florida, y que mientras ocupan altos puestos en el andamiaje del gobierno, acaparan los grandes comercios, monopolizan las ventas de carne y pescado, los servicios públicos y los espectáculos. Juan Vicente Gómez es una película que surge de algo totalmente casual. Yo estaba en Bolívar Films, había que hacer unos documentales con materiales de archivo, y entonces me enviaron a una casita que estaba ahí en la transversal de Santa Eduvigis, entre la primera y la segunda, y en esa casa había un galpón abierto donde había millares de latas. Gómez construye casi 5.000 kilómetros de carreteras válidas para su época a pesar de las limitaciones. Trazado realizado con medios empíricos sobre las viejas pistas de recuas. Poca intervención de técnicos calificados, apresuramiento y despilfarro en algunas vías de poco servicio. El general respondía a un gringo que celebraba sus carreteras: no soy un gran ingeniero, pero soy muy ingenioso. Es un trabajo de investigación. Primero, recuperar el material, restaurar algunas otras cosas, y después investigar en el país. Empecé a entrar en contacto con muchísima gente que ya todos ellos están muertos. El cardenal Quintero, Uslar Pietri, etcétera. Cuando él decía y definía con 3 palabras ese programa, era sincero. Decía que su programa era unión, paz y trabajo. ¿Qué era unión? Establecer una unidad de autoridad en todo el país, rompiendo las parcelas de poder que los caudillos habían ejercido regionalmente. ¿Qué era la paz? La extinción de la guerra civil a través de la extinción de los caudillos y la creación de un ejército nacional que dependiera del jefe supremo, que era él. ¿Y qué era trabajo? El regresar a los venezolanos a un ideal de vida simple, de vida de productor agrícola, que era lo que él había sido y lo que él había visto toda su vida hasta entonces. Mira, ese es el primer documental que yo sepa que sale al cine y tuvo una audiencia espectacular, o sea, muy grande. Gran parte de la gente que empezaba a hacer cine venía un poco de la guerra política, de la lucha política que había habido años antes. Eso también le daba una vitalidad enorme. Otra parte éramos los que llegábamos de fuera. Venezuela era un país que atraía mucho por su dinero, por su juventud, por las posibilidades a la gente de fuera. Llegamos españoles, mexicanos, franceses, argentinos. Es decir, fue un momento maravilloso, de concentración de voluntades y de talentos magníficos. Y ahí empezamos todos al mismo tiempo de hacer cine, a aprender a hacer cine. Venezuela no poseía para nada una infraestructura técnica, ni siquiera logística para el desarrollo de largometrajes. Entonces hubo que reinventar de cierta manera el cine. Los traveling se hacían desinflándole un poco los cauchos a una camioneta y colocando la cámara en la parte posterior. O sea, lo que para un cine profesional resultaba costoso y lleno de una parafernalia extraordinaria, nosotros lo solucionábamos con la brevedad y la escasez de nuestros recursos. Es que yo cuando vengo aquí me encuentro una pasión por hacer cine que era extraordinaria, ¿no? Muchísima gente que quería hacer cine, y ese cine era absolutamente outsider, o sea, ese cine no tenía nada que ver con la realidad de la televisión, ni con las películas que se pasaban. Y debo recordarte que las películas antes se hacían en 1, 2, 3 años, no 6 semanas, ni 8 semanas, ni había financiamiento. Uno tenía que entramparse con los laboratorios, porque siempre los laboratorios, Bolívar Film, Tiuna Film y Futuro Film, menos futuro que Luis Felipe, era clase aparte, era tan loco como nosotros. Pero ellos nos trataban como delincuentes, como gente que no tenía derecho a la vida.
Habían pocas películas, muy pocas películas nuestras, de esa, no de los años 50, de esta generación, pues. Y después porque sabíamos que estábamos haciendo lo que de repente se produce ahí hondos pasos en la literatura, o rompiendo un poco algunos esquemas, pues. Cuando nosotros sacamos las primeras normas para la industria cinematográfica, yo personalmente, tuve una experiencia con el famoso señor Jack Valenti, con quien tuve oportunidad de conversar. Me acompañó Belén Rojas Guardia, testigo de esa reunión, aquí en el Hotel Tamanaco. Y él fue muy sincero conmigo y no habíamos prácticamente empezado. O sea, nosotros antes de empezar ya estábamos decretados a morir. Antes de que realmente eso tomara cuerpo, ya eso tenía un decreto de finalización, no de evolución ni de crecimiento. Me acuerdo que Valenti, que es un hombre muy inteligente, muy conocedor, me dijo, mira, esta es mi torta, esta es la torta. Me dibujó una torta, un círculo, esta es la torta. Ustedes de esta torta me han quitado este porcentaje, me dibujó así como un angulito, y nosotros no estamos dispuestos a dar un poquito más de este triangulito que está aquí. Después no me digas que no te lo advertí. Eso me lo dijo en inglés. En nuestra oficina, donde hacíamos una revista que se llamaba Escena, que era una revista dedicada al teatro y al cine y al espectáculo, se comenzaron a reunir en el año 1973, 74, un grupo de cineastas. En ese local que quedaba en la avenida Andrés Bello, donde está el Colegio de Periodistas, se fundó la ANAC, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Nosotros tenemos la influencia del cine argentino, Solanas, y del cine cubano, del cine brasileño, del nuevo cine. Y la idea de cine de autor es una idea que está en el aire, una idea que está en el universo. Cuando se funda la ANAC, la Asociación de Autores Cinematográficos, era porque era necesario hacer un cine que rescatara los valores esenciales del hombre, donde el dinero no juegue un papel fundamental. Lo importante no es el dinero, lo importante es la formación intelectual. No, chico, hoy en día el cine tiene que salir a buscar a la gente. ¿Tú no ves cómo le meten una televisión hacia la casa? Hay que tener coco, mano, hay que tener imaginación. Sin imaginación no se hace nada. Ay, qué colectivo. Yo trato de encontrar el personaje del común, pero que es excepcional, que sobresale. Y entonces Asdrúbal era un tipo que se ve que es popular, que es auténtico, pero al mismo tiempo tiene... Asdrúbal es poeta, es pintor, es como el personaje del cine soy yo.
porque como tú ves, él va hacia un país donde el petróleo se acaba, donde no hay nadie, donde queda... Y eso es lo que... Eso es también el interior de él, ¿no? El decorado refleja su interior, cómo se siente él. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la gente de este pueblo? Lo abandonaron. Se secaron los pozos. El tiempo se le acaba a uno. Te invito al cine. Aquí no hay cine. Aquí no hay nada. El cine. Soy yo. Él vuelve a renacer. Él sigue adelante, él inventa cosas nuevas y se va con un caballo y va detrás de la ballena que se la quitan y dice y empieza otra vez a vender cosas y a inventar. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Adiós, amiga. Que encuentres tu mar. ¡Llueven bolívares del cielo! 1000 bolívares mensuales durante un año de Giret para usted. Para cambiar el carro. Para viajar a Europa. Para pagar un apartamento. En esa época que nosotros sacamos todas estas películas, no existía ley de cine. No existía autoridad fuerte en materia de cine. Lo que pasa es que eso fue un movimiento que se fue tejiendo desde la oscuridad de una oficina de un ministerio. Nosotros desarrollamos todo un concepto, una estrategia para encajar y decir que nosotros éramos, que el cine era una pequeña y mediana industria. Por lo tanto, necesitaba también de una ayuda financiera. Esa fue también una lucha muy fuerte. En ceremonia llevada a efecto en el despacho del ministro de Fomento, se otorgaron créditos para la producción y realización de 10 proyectos de filmación de películas nacionales. Los créditos provenientes del Fondo para Financiamiento de la Cinematografía Nacional, a cuyo aporte contribuyeron Corpo Industria y Corpo Turismo, fueron entregados por el propio ministro de Fomento, doctor José Ignacio Casal, a quien acompañaron altas personalidades de ambas corporaciones. Nosotros dijimos, ok, el Estado nos está dando este pequeño fondo de 5 millones de bolívares. Yo en lo personal y mi equipo nos estamos comprometiendo que este 5 millones de bolívares va a ser rotatorio y que no necesitamos más para desarrollar el cine nacional. Que yo voy a producir, que eso va a ser un círculo que me va a seguir entrando dinero. Dele 2 pantallas. Como cosa de la vida me conocí con Clemente Lacerda, como a las 9 de la mañana. Pedí un cafecito con leche, el mesonero me dio fue un negro, empezamos a discutir. Clemente vio mi iniciativa, le llamó la atención. Le dijo, ¿no quiere trabajar conmigo en una película que se llama Soy un delincuente? ¿Y qué es eso? Porque para mí era extraño, no conocía ese ambiente. De casualidad veía una televisión blanco y negro ya para entonces. ¡Policía! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Intentó sacarme la cartera. Estos ladrones, lléveselo preso. Señora agente, yo soy su tía, él no está robando nada, solo me estaba pidiendo algo. Pidiendo, así como me estaba robando la cartera. Tienes que acompañarme para que ponga la denuncia. Lo siento, agente, yo tengo mucho trabajo. Clemente era un hombre muy particular, incluso en el lenguaje cinematográfico. Y era un tipo
para la época de cierta avanzada, a pesar de que era un hombre de, digamos, de poca cultura, en el sentido formal de la palabra. Clemente era muy distintivo. Como buen indio era eso. Lo que le decía el sitio, la gente, eso. Tanto es así que nosotros trabajábamos muy rápido. Y entonces si era dentro de un rancho ya se sabía, como que si él hubiera vivido en ese bendito rancho. Pues. ¿Dónde se iba a poner la negra? ¿Dónde iba a estar el colchón? ¿Dónde iba a estar el cuadro? Yo conozco muchos policías que tienen familia. Sí. Ellos también son humanos. Humanos. Si fueran humanos buscaran otra clase de trabajo. Y no ese de dar patadas y rolazo y disparar a matar cuando uno corre. No te creo. ¿Acaso es uno un animal para que lo maten así? Fieras son ellos que viven del sufrimiento de los demás. Uno trabaja con sus realidades, son las realidades que Ramón Antonio? Para mi Venezuela en ese momento era eso. ¿Cree, mamá, que los policías merecen respeto? Que uno va por ahí, por la vía política y por la vía delictual. Ese es el pantano que tú tienes en la mano, la arcilla, pues. Clemente comete un grave error, que es que hace la película desde la perspectiva subjetiva, no siempre, que también es una vulneración del tema, del delincuente. Y entonces no logramos ver en el conjunto, el delincuente termina siendo un héroe. Pero mamá, allá en el RT nos trata como si fueran los perros. Y estando presa ya, yo no la puedo ayudar. Y usted necesita billete. ¿Hasta cuándo va a estar haciendo empanadas y ganar casi nada? Desde que tu padre se fue lo hago y no hemos pasado hambre. ¿No hemos pasado hambre? ¿Será que no nos hemos muerto de hambre? Los críticos a Clemente no lo podían ver. Ese hombre había atentado contra la paz y la tranquilidad del país. Ese hombre había roto todos los moldes establecidos del divertimento, de la alegría y del cine mismo. Por lo tanto, era un tipo execrable. Hay algo muy importante que quiero decir, ¿no? Cuando nosotros subimos la primera vez en la noche, en la tarde, a grabar en Cerro Mamón, la Roca Talpeya, los delincuentes que estaban cerca, que eran delincuentes de verdad, que no era Ramón Antonio de Brizuela en una pantalla de ficción, o delincuentes de verdad, se sienten orgullosos de que Ramón Antonio de Brizuela estuviera en su barrio. Sabíamos que iba a ser un impacto, pero no vimos la magnitud del éxito, digamos, el éxito taquillero, de la taquilla. Sabíamos que iba una película que iba a hacer un cierto incordio, digamos, molestar, pero bueno, se dio.
Yo te quiero decir que nosotros hicimos con 5 millones de bolívares, y por allí tengo la lista, más de 18 películas. Todas las películas de Clemente de la Cerda dieron dinero y ayudaron además a repotenciar el fondo. Las películas de Román de la época, exactamente igual. Las películas de Mauricio Wallerstein, sin lugar a dudas. Eran presupuestos muy módicos también. ¿Por qué estás tú aquí? Por venderle café a un negro. Sí. Después dicen que en este país no hay discriminación. ¿Tú vendes café? Yo sí, ¿y tú? Yo. No joda, chico. Yo no trabajo. Siempre traté de darle ese enfoque de que esa película es valiosa, es válida por sí misma, pero más valiosa y más válida va a ser cuando sea vista. Yo nunca dudé de que en el momento en que nosotros lográramos enfrentar o presentar a nuestro público un cine nuevo, novedoso, propio, con historias propias, yo nunca dudé de que podía despertar muchísimo interés. Tú robas. En este país todo el mundo roba, pero a la cárcel vamos nosotros. Y ni tanto, no lo vayas a creer. Canción mansa y es bien buena para entender a Giancarlo. Vale, ¿cuándo me sueltan? Me llamó en la noche y me dijo, tengo filmación ya. Eso fue la cosa, y tienes que filmar ya. Y yo dije, bueno, yo quería agarrar la película, porque para mí, yo soy fotógrafo en ese momento, y yo lo que quería era dirigir fotografía. ¿No quieres más? No tengo hambre. Lo que no tienes es costumbre de papear. Qué vaina tan seria la vida. Si yo tuviera plata, las cosas que haría. Tremendo carro. Y todos los días con jeva para los mejores hoteles. De bonche todas las noches. Y venga la hierba. Y si aparece un fiscal, tie fuerte para que se calle la boca. Y tuviera profesores para mí solo. Para aprender bien las cosas. Porque en las hay que ser culto. Como en los libros. Y tú ni sabes leer. Yo no sé leer porque no me enseñaron. Está bien, pan, era por echar vaina. Portugués, toma arrocito. ¿Estás millonario? Yo no tengo ni una locha. Bueno, después lo arreglamos. Mira, tú, mira, ¿dónde vas tú? Mira, un momentico, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde crees que voy a ir a la calle? A la calle. ¿Y quién va a pagar esto? ¿Pagar qué? ¿Tú me estás ahí? ¿Quién va a pagar esta? No joda, chico, no tengo plata. No tienes plata. ¿Y no tienes plata para 3 las 9? Porque tenía hambre. Tenías hambre. Mira, sea huevón, portugués, mira, no joda. Tu madre, tú me pagas o tu mato. ¿Ves, peta puta? Tú me pagas o tu mato. La próxima vez te meo los pollos. Contra tu madre, marihuanero. Me acuerdo que una vez que conversamos sobre la película, él siempre decía, no, es que Venezuela está despertando y Venezuela va a despertar y Venezuela tiene que ser otra y Venezuela es enamorado de Venezuela. Pero viendo esa parte que muchos subestiman. ¿Por qué no nos quedamos aquí para siempre? Club social, con sabor sensacional, por tan solo mediecito. Club social, solita o con todo lo que usted le eche, y es de maravilla con café con leche. Todo el mundo dice de alguna forma, compañero Augusto, es algo de lo que pudo ser o pudo haber vivido Enver. La historia del compañero Augusto tiene mucho, por supuesto, mucho de autobiográfico, porque toda obra siempre de alguna manera es autobiográfica. Mi primera experiencia guerrillera de montañas fue aquí en Mérida, en La Zulita, y de aquí de La Zulita nos fuimos a Oriente, con Alfredo Maneiro, que es donde se desarrolla pues
digamos, la historia guerrillera de Augusto en esa montaña. En ese sentido sí hay autobiografía, pues cómo vivíamos, qué se discutía, por qué cosas luchábamos, qué pueblos tomábamos, qué hacíamos cuando tomábamos un pueblo, por ejemplo. Frente a la violencia de los ricos, de los terratenientes, de los que explotan al pueblo, nosotros le respondemos con violencia revolucionaria. Nuestro ejército es un ejército de obreros, de campesinos y estudiantes. Hemos realizado esta operación limpiamente, sin derramar sangre inútilmente, para darle al pueblo lo que le pertenece. Es la historia de mucha gente, reunido en un solo personaje, por supuesto, que es Augusto, que traiciona y luego abandona los principios por los cuales se fue a la montaña en una época de su vida. Pero no es mi autobiografía en ese sentido. Yo todavía estoy dispuesta a coger montaña. Rómpele al sol la cara, si no te alumbra en la sierra. Que La banda sonora es un poema de Caupolicán Valle que le hizo, bueno, imagínate tú, a nuestro gran guerrillero que fue Argimiro Gabaldón, al cual María Elena Lovera con una guitarra le puso música. En la batalla busques la primavera. Mira que yo estaré para quitarte. Así eran las escenas de cuando uno se iba para la guerrilla, entonces los amigos de uno lo despedían, como que si fuera, bueno, iba uno con la posibilidad de morir, ¿no? Entonces era la despedida final, etcétera, etcétera. Y era de verdad una situación bastante sentida y yo creo que la atmósfera que ahí se dio refleja todo eso. Lluvia de balas cae como el granizo. Esa música es muy hermosa, es muy bella y creo que es un logro de la película también. Yo te lo prometí, que si el muchacho me cumplía, yo te lo ponía a caminar. Y aquí estamos. Nuevo director creativo de la agencia. A mí me gusta el caviar, me gusta un buen vino, me gusta vestir, digamos, más o menos decentemente, pero eso no significa que eso sea lo que yo soy. Eso no es lo que uno es. Ahora, hacerse, alienarse en función de todas esas cosas externas y de esas comodidades superfluas en muchos casos, es por supuesto aburguesarse y dejar, digamos, perder el temple de la lucha. Eso es algo que muchos de los compañeros que fueron guerrilleros en un momento determinado, luego se incorporaron a la universidad, hicieron profesores universitarios, aquí tengo muchos acá en Mérida, que luego terminaron siendo pues, unos señores burgueses que se conforman con tener un apartamento, un buen carro, una buena camioneta, tener vacaciones, tener un buen sueldo y nada más, y ya no les importa absolutamente nada. ¡Coño, que se nos está mirando esta vaina! ¡Coño, ¿para qué quedamos nosotros? ¿Para qué llega un coño de su madre afuera y decirnos yo voy a hacer una película sobre usted? Todo pasa, Augusto. Todo pasa.
Venezuela es el primer país en el mundo de las batallas de las izquierdas mundiales donde se produce en la práctica este fenómeno de que la revolución no era un problema del poder, era un problema de la cultura. Teodoro Pekov escribe en 1968 una cosa que no ha ocurrido todavía, que es que la revolución no era un problema del Estado, que la revolución era un problema complejo y que afectaba al conjunto de la sociedad. O sea, tú no podías ser un revolucionario político y no serlo en la casa. En Latinoamérica, siento yo, es un lugar donde la historia no pasa por el lado, sino por encima, donde nos apabulla, donde cada cosa que hacemos está relacionada con la historia y con la política. Le hice el guión con José Ignacio Cabruja a Mauricio Wallerstein. Crónica de un subversivo latinoamericano. Saigón, 8 de abril 1964. Por lo menos 43 guerrilleros fueron muertos en un tiroteo ayer entre unidades del gobierno y fuerzas del Vietcong. 14 soldados del gobierno y 6 norteamericanos murieron también durante la batalla. A 75 kilómetros de Saigón fueron destruidas algunas aldeas por bombardeos aéreos de aviones norteamericanos. Había una tendencia entre la gente que estaba cercana a las artes a hacer cosas en contra del régimen de acción democrática y de Copey. Y todas las películas, quiera que no, tendían a ser izquierdosas. Yo recuerdo que el secretario político del partido decía que el problema de la izquierda en Latinoamérica es que no hay líderes obreros. Casi todos vienen de la clase media. Yo entendí eso cuando el secretario lo dijo, porque yo vengo del campo. Y ahora me doy cuenta que vengo de allí. Mauricio, en Crónica de un subversivo, agarró y me dijo: te vas a casa de José Ignacio Cabruja y estudias con José Ignacio. Yo estudio en estadística. Yo soy un tipo estadístico, más promedio que el carajo. Lo primero que me dijo Cabruja, que la cuestión de actuar era una cuestión de vanidad, que lo más importante era la vanidad del actor. Y luego iba a las lecturas de guión, que hacía Mauricio, le hacía unas lecturas de guión, y lo que trataba era de ubicarte en el contexto social, económico, político, la visión que tenía Mauricio de los procesos afectivos, emotivos. Llegamos a un cerro, después buscamos otro cerro. Mamá con las empanadas diciéndome: estudia, Pedro, que esa es la única forma de salir de abajo. ¿Cómo carajo iba a estudiar viviendo en esos cerros, donde si tú no eres el más arrecho no te respetan? Un día yo sentí una vaina muy grande por dentro. Tú eres un marginal. Te das cuenta de que eres un marginal. Te aprendes la palabrita marginal. Y eso es lo que tú eres, un marginal. Era muy interesante porque eran películas muy antisistema. O sea, el sistema era o AD o Copey. Estas eran películas que tocaban los temas y además de tocarlos, glorificaban a enemigos de ese sistema, como eran los guerrilleros, como eran los delincuentes. Lo que ustedes están haciendo es un delito. Mi país no está en guerra con su nación, ni con ustedes. Su país tiene 40 años de guerra con nosotros, ¿de acuerdo? No nos han invadido con marinos, no nos han bombardeado, pero hay muchas formas de destruir un país, usted lo sabe. Bueno, yo tuve muy poco tiempo en la montaña porque yo soy citadino. Yo dirigí la lucha armada en Caracas por una convicción ideológica de que había que cambiar esto, pues. Porque la democracia era una democracia absolutamente imperfecta, pues. Una democracia de grupos, de intereses económicos absolutos, pues. De cogollos de los partidos políticos
absoluto, igual que el PRI mexicano, igual que los grandes partidos tradicionales socialdemócratas nuestros. He visto pocas películas en Latinoamérica, que esas están saliendo ahora más, que no estuvieran de alguna manera reflexionando de un modo u otro modo sobre el problema social. Y yo creo que era realmente una manera de reflejar la realidad que estábamos viviendo. Nosotros podemos expresarnos sobre los 70, pero ya veníamos de los años 60. Es decir, en los años 60 el mundo estaba muy convulsionado, estaba muy lleno de problemas en todas partes. Acuérdate del Mayo de París, etcétera, etcétera. ¡Salgan con las manos en la cabeza! ¡Salgan con las manos en la cabeza! Juan Carlos me dijo, Pedro, desde mañana todo lo que te queda de vida es gratis. Un regalo. Yo vivo así. Un día me matan. Pero ¿de qué otra manera se puede vivir? William Van Troy, de 19 años de edad, se presentó hoy ante el pelotón de fusilamiento y gritó antes de morir: ¡Viva Ho Chi Minh! Americanos, váyanse de Vietnam. ¡La roba de la camioneta! ¡Va a ver que un giorno va haciendo cosas, lo va a uccidere! ¿Qué frío tiene el italiano ese? No, usted lo que quería era rasparte. Coleta, coleta. No, ni con esa coba uno. Para Cuba es que debemos ir. Directico para Cuba podríamos ir. ¿Para Cuba? ¿Tú estás loco? Allá nos agarran y nos ponen a cortar caña. No, yo prefiero estar cortando caña y no estar pelando bola. Yo creo que una prueba máxima de un Estado democrático es ayudar al financiamiento de una película, aun cuando esté hablando mal de lo que ese Estado está haciendo. Digamos, ese sería el paradigma de una verdadera democracia, pues. O sea, yo te llamo a mi casa porque tú eres enemigo mío y me digas por qué eres mi enemigo. Yo voy a aprender mucho más de una colección de jalabolas que se presente en mi casa y me diga que yo soy una maravilla y que yo todo lo que hago es maravilloso. Todo el cine latinoamericano siempre ha sido muy contestatario, muy crítico, lo cual es necesario y sano, porque sin crítica, sin que yo vea lo que anda mal en mí misma, ¿cómo lo voy a mejorar? Creo que el creador siempre debe estar del otro lado del poder, siempre debe estar viendo el poder y siempre debe estar viendo sus circunstancias y siendo testigo, pues. El propósito de un creador tiene que ser tratar de lograr un mundo mejor. ¡Asesino! ¿Y tú? Porque aprender a respetar a los hombres. ¡Toma! ¡Qué rey Oropo ni qué rey Oropo! Yo aquí soy un monte igualito que ustedes. Mira que yo soy tu amigo. ¡Amigo! ¡Mierda contigo! ¡Vengan a la rabia ahora, coño de madre! Que el ganado no pase ciertos límites, es necesario ponerle una cerca. Porque si se le pusiera una raya blanca continua, que significa que no se debe pasar sobre ella,
el ganado no lo comprendería y la cruzaría. Sienta que la única cerca válida para usted es la de su propia inteligencia. Bueno, siempre el pecado es muy interesante. Todos pensamos en el pecado y todos cometemos pecados. Hay muchos escritores que han escrito sobre el burdeles, sobre la cosa del pecado, Y siempre es como un misterio, porque es una cosa de relacionar el acto sexual sin amor, ¿verdad? Y en el caso del pez que fuma, era el acto sexual al servicio del poder, ¿verdad? La mujer tenía poder porque era dueña de todo eso y ella iba escogiendo los amantes a quienes ella le dejaba el poder. Mucha gente dijo en la película que era una metáfora del país. Por ejemplo, yo estuve en el Festival de Toulouse y una noche yo quería ver la película que estaban pasando oficialmente. Y me dijeron, no, señor Chalbaud, porque lo vamos a llevar para otra parte. ¿Pero qué otra parte? Yo me quiero quedar a ver la película. No, venga con nosotros. Y me llevaron en un carro y me fui como por unos barrios y había como un cine de barrio. Y cuando me metí, estaban terminando de pasar El pez que fuma con subtítulos en francés. Y me enteré que todos los años la pasaban, como una especie de cult movie. Y entonces la gente llena la sala, me empezaron a hacer preguntas, interesadísimos. Hubo una señora que me preguntó, ¿pero esas son realmente prostitutas o son actrices? Esa plata ahí. Bueno, los fotógrafos para mí son muy importantes, porque los fotógrafos te dan la imagen de lo que tú quieres. César Bolívar empezó a hacer fotografía con mis películas. Y esa fue mi escuela. O sea, yo fui alumno de Abigail Rojas, de Román Chalbaud y de Cabruja. Y esa fue mi introducción al cine. Y yo quería ser el mejor director de fotografía del país. Bueno, yo pienso que dirigir una película es como dirigir una orquesta. Tú tienes los violines, tienes los metales, y todos tienen que estar bien. Y aunque el director es el que escoge, ¿verdad? Pero es una orquesta. Una película es una orquesta llena de gente. Tus socios productores, tu asistente de dirección, los actores, los técnicos. Para mí todo el mundo es importante. Vamos a decir que en El pez que fuma el primer violín era Hilda Vera, que cuando Sean Connery la vio allá en la salita de Blancica, dijo, ¿quién es esta mujer? Desde la muerte de Greta Garbo en La Dama de las Camelias, no he visto una muerte tan sensacional. ¿Quién es ella? Ya no me ves amar, se apagaron los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Solicita, muchachos, una de las cosas que tuvo fue que Gustavo Michelena, quien también es sociólogo, y yo nos sentamos un día, vamos a contar cómo es que son las cosas, cómo son las relaciones de clase en este país. En tono de mamadera de gallo, que es como se cuentan las cosas en Venezuela cuando son en serio. O sea, cuando alguien está mamando gallo en Venezuela te está diciendo una cosa buenísima. En cambio, cuando alguien dice, el operativo ha sido implementado de manera tal que tendremos, eso es mentira seguro. Alexis Medina se llamaba ahora Alexander porque quería tener un nombre elegante. Desde hacía casi 3 años se había cambiado el nombre, precisamente cuando se volvió a mudar a los Magallanes y se volvió a encontrar a toda esa pata de gente de ahora, al Quemao,
al Chamo, a Zuleima, bueno, a casi todos, y a los nuevos, a Vicente, a Diosa, a la Maracucha. Yo creo que fue interesante porque este país, además de ser un país de albañiles, es un país de motorizados. Aquí hay, o eres albañil o eres motorizado en realidad, hay cantidad de motorizados. Si yo quiero un futuro, no me puedo llamar Alexis, que así se llamaba el papá de mi mamá y se murió tuberculoso. ¿Qué va, fufurufo? Me voy a llamar Alexander, y qué patada. Si con ese nombre no me hago rico, no joda, me volvería a llamar Alexis y a comer mierda. Yo creo que no solo fue Alfredo Anzola el que me llevó a ese grado de naturalidad. Aquí tiene mucho que ver Balmore Gómez. Y me mostró un actor llamado Resorte, con el cual me inspiré mucho, con Resorte, con Tintán, con estos actores mexicanos. Y yo notaba la forma cartonada que trabajan algunos actores y la forma suelta que me decía, ve cómo trabaja Resorte, mira cómo trabaja, que es suelto, ¿me entiendes? Más suelto, habla normal. Señor Klein, no había el Universal, pero le traje el Nacional, ¿se lo subo? No, déjelo ahí. Ok. ¿Dónde va usted? No, yo voy al puerto, no, porque ahí donde este rollo se encuentra un tipo en una vaina, me lo pego. No vale, no, ¿qué puerto? no, ¿Qué pego? No, quédese aquí, serenidad, vale. En este momento tenemos que hacer cosas más importantes y pensar en cosas. Serenidad, serenidad. Vamos a pensar. Figúrate, si yo te cuento cuánto me pagaron por esa película, te caes para atrás, pero no te trae una cuestión de economía, estamos hablando del boom del cine nacional. Yo sorprendí a mucha gente por mi naturalidad y todavía la sigo sorprendiendo, pues sí, hay gente que me considera esencialmente un actor de cine. Ustedes dirán, oye, pues este tipo sí es pretencioso. Bueno, ¿y qué? Si no me echo bomba, yo no me la va a echar nadie. Y como había un comienzo de una industrialización, también surgieron los bandos. Un bando por un lado con unos intereses y otro bando con otro. Hay un momento dado que hay un grupo de nosotros que entendemos que hay que ser un organismo empresarial. Es decir, que tenemos que pelear en el sector, en la realidad, en el capitalismo venezolano, pues, para enfrentar a los sectores de la distribución y exhibición. Producir cine, yo tengo que orientarlo, y por eso han hecho otros países grandes industrias cinematográficas. Tengo que orientarlas con ciertos lineamientos y estrategias de carácter económicos, de carácter financiero, de carácter industrial. Lo que todo el mundo estaba de acuerdo es la lucha para obtener el máximo posible dentro bueno, con el gobierno, con el Estado. Es decir, cómo canalizar esa fuerza creadora, esa voluntad de hacer películas, de hacer cine, con un Estado omnipotente por una parte y con mucho dinero por otra. La empresa, pero en un momento de locura, nació de dos elementos, dos factores que se reunieron. Uno de ellos fue una noticia que salió como hecho curioso en el periódico, donde se comentaba que en los tratamientos de los obreros un tanto díscolos y un tanto alterados en las grandes empresas japonesas de aquella época, la psicología industrial utilizaba muñecos con los rostros de los gerentes de la empresa. Entonces, bueno, el obrero o el trabajador que tenía ciertas diferencias con un gerente, por supuesto no le caía palos al gerente, sino que dentro del campo de la terapia le caía a un muñeco donde que en esas circunstancias resolvía sus problemas y sus dilemas. El otro factor que se vinculó fue mi trabajo dentro de una comunidad terapéutica en Caracas, se llamaba CETRAC. Yo trabajaba allí con los pacientes en talleres de lenguaje. La mayoría eran adolescentes con problemas de conducta y de droga. Y de pronto apareció un personaje que no tenía nada que ver porque tenía como cerca de 45 años y era
un obrero de una fábrica en Los Ruices. Soy muy conocedor del método de Strasberg. Me meto mucho en la piel de ellos, ensayo antes, no trabajo las líneas antes, las líneas para mí son secundarias, trabajo el subtexto, pero trabajo muchísimo. Es un trabajo en el que lo primero es poner a los actores por delante y luego vemos la cámara, ¿no? Yo ahí sí, me encanta que la gente no sienta que hay un director, o sea, que los actores floten, eso es lo que a mí me gusta. Pero Simón no era actor, pero tenía una vis cómica enorme, era un muy buen comediante, yo lo veía mucho en televisión, ¿no? Trabajé igual con él, trabajé mucho con sus emociones, con sus recuerdos, con su sensibilidad. Me eché 1 mes y medio de trabajo con él antes. Esta vida es una mierda, esta ciudad es una mierda, todo esto es una mierda. ¿Quién es una mierda? Todo esto es una mierda. Todos mis vecinos lo que hacen es pasar hambre. ¿Y me envidian a mí, que también paso las de Caín. El final de la película, pues yo simplemente ya lo hice el último día de rodaje y simplemente le dije, mira, yo lo que quiero es que hables y no digas nada hasta que te angusties y vuelves, ¿no? Y él lo manejó muy bien, pues ahí sí debo decir que el talentoso fue él, me entendió muy bien y lo hizo muy bien. Señor Don Romero, presidente de esta empresa, obrero de aquí, de la empresa, compañeros obreros y aprendices. Compañeros, la 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 para darle a ustedes que son mis amigos Estuvimos casi 2 años trabajando ese guión a 4 manos, Iván y yo. Fue un trabajo muy arduo, muy desmenuzar toda aquella novela y convertirla en una historia narrable en 90 o 100 minutos, que es lo que dura la película. No era nada fácil porque era una novela muy compleja. Una vez que teníamos la primera versión que hubo del guión, nos reunimos con Adriano, desde luego con un bar, y le leímos durante varias horas ese guión que nosotros habíamos escrito. Adriano terminó llorando y a partir de ese momento sabíamos que teníamos los derechos para filmar la película. A ti te importa la revolución un carajo. Déjame hablar. A ti te importa un carajo la revolución. A ti lo que te importa es tu figuración, porque te crees muy macho con tus 2 pistolitas. Pero este gobierno no se tumba con pistolitas, ni con morteros, ni con bazucas, ni con cañones, ni con bombas atómicas. Este gobierno no se ha podido tumbar, porque hay gente como tú, con mentalidad de ama de casa, que están más jodidos que toditas las que se hartan de telenovelas. Y resulta que ellos saben perfectamente bien que sus telenovelas son más peligrosas que tus pistolitas, huevón. Y el gobierno, y el sistema, y todo el mundo sabe que a ti te confunden y te joden tanto como toditas ellas. Mi sonido, mi música no puede pelear con la ametralladora ni con todo lo que estaba sucediendo alrededor, pero tenía que haber una intensidad emocional, ¿no?, que hiciera que el personaje principal se armara de valor y respondiera a lo que, digamos, a su lenguaje, lo que él pensaba que era. De esta manera yo voy a honrar a León Perfecto, voy a honrar a todos los personajes, todo lo que está planteado en esta historia, ¿no? Conseguí una fórmula, pues, musical, como una especie de bolero de Ravel, aquello que se sucede tan, tacatatán, tacatatán. Bueno, eso lo comencé yo a hacer justamente con un redoblante. El redoblante, de paso, había subliminalmente una cercanía con lo que estaba, con el pensamiento de lo que estaba sucediéndose. Bueno, y el ostinato va, por supuesto, un crescendo, un crescendo, un crescendo.
de que hubo una intensidad dramática allí que bueno, que entre todos los que hicimos cada uno su pedazo de trabajo allí, parece que se logró, ¿no? Y lo más importante es que Adriano González León públicamente, en una reunión que hubo sobre la película, él dijo que ese era el final que él hubiera querido para su novela. Creo que mejor elogio imposible, ¿no? Me recuerdo de esa época que yo podría considerar dorada, una enorme inquietud creadora, una intensa búsqueda por parte de los directores y los realizadores por encontrar perfiles y encontrar las historias que nos dibujaran como país, que dibujaran nuestro contexto humano. En ese momento había una desesperada necesidad de contar el país. Y si tú cuentas el país, irremediablemente, pues tienes que retratar este país que es el país donde vive el delincuente, y vive Macu y vive la garza. Esa época fue una época de transición en varios aspectos, no solamente en el cine, también en la televisión, incluso en el teatro. Había como una especie de transición de el actuar al ser. Una de las pioneras de esa transición en televisión fue Doris Wells, a quienes, bueno, el país entero adorábamos. Ay, mírate, sí, te las voy a devolver. Las de ayer y las de hoy. Oíste, hay tantos empanadas. Las de ayer y las de hoy. Además, el público quiere que el cine le diga la verdad. Y por eso nos dedicamos a un cine de denuncia, ya sea de denuncia por exclusión, de denuncia por una situación económica que no es necesaria, ni en esa época ni hoy en día, de denuncia porque la justicia no es tal, y sin justicia no puede haber democracia. Se denuncia la corrupción, se denuncian los cangrejos. Cuando quiero llorar no lloro, fue muy taquillera. La quema de Judas fue muy taquillera. Por ende, al público le gustan esos temas. Y entonces jamás yo pensé que yo iba a ser Sagrado y Obsceno en cine. Y después El pez que fuma, mis obras de teatro. Pero si al público le gustaba, ¿por qué no seguir haciéndolo? Si usted es sensible al destino de los hombres, si usted no tolera la injusticia, si usted cree que las ideas deben defenderse a riesgo de la propia vida, usted no puede dejar de ver, queridos compañeros. La violenta y tierna historia de José, Vicente y Ana. Queridos compañeros, me pasa una cosa curiosa. A mí me pasaba que yo era militante de un partido político que era el Partido Socialista, y mi hermano era militante de un partido político que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile. Y lo que quise de alguna manera es tratar de entender el por qué gente de la clase media, como eran ellos, llegaban a tener una forma de combate político como el que planteó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, vale decir, asaltar bancos, después repartir la plata en los barrios, hacer una serie de acciones que iban más allá de la legalidad. ¿Cuál era ese motivo? ¿Por qué razón el militante llegaba a exponer su vida por un ideal político? Levántate, viejo, llegó la policía. Lozano, sácalo. ¿Por dónde? Por el fondo. ¡Apúrate, hombre! José, José, toma, cuídate. Tenemos mucho que hablar todavía. Claro, yo hago, queridos compañeros, primero, antes de que suceda Pinochet, pero estaba en el aire el enfrentamiento. Nunca creímos que que iba a ser así de cruento, pero el enfrentamiento siempre estuvo en el aire.
y nosotros hablábamos de aquello que nos interesaba y nos preocupaba. Lo fundamental en este momento es que usted no puede llevar a la aventura a un grupo de pobladores. ¿No ve las consecuencias, compañero? Aventuras, compañero. Si lo que pasa es que los pobladores, los campesinos, los obreros están encontrando unas nuevas formas de lucha, compañero. Estas son las nuevas formas de lucha que son efectivas. Y en cuanto a la cuestión de las elecciones, estamos de acuerdo, hay que ganar las elecciones, ¿ya? Pero con las elecciones solamente se va a ganar el gobierno, ¿no es cierto? Yo pienso que siempre estamos comunicando ideología, estamos entendiendo por ideología una forma de ver las cosas y una forma de mirar el mundo y una forma de solucionar las cosas o de una forma de manejarse con las relaciones humanas, con las relaciones de poder, con las relaciones entre los hombres. Oíste, mijo, el padre Guillermo dijo que te podía quedar conmigo. ¿Estás contento? Yo sí. Así no estaremos más solos. Y viviremos mucho, mucho tiempo juntos. Dame un abrazo. Ay, Yo creo que me hice hombre con Simplicio. Ya yo mayor, adulto, yo me hice hombre conociendo a este hombre. Me enseñó, me dio mucho ícono, mucho dato de vida que creo que lo apliqué en la vida. Una de las cosas bellas y grandes e importantes que me dijo fue: la vida es como una playa hecha de muchos granitos de arena, y cada granito de arena hay que vivirlo como si fuera una gran playa. Este es un gran secreto, hay que disfrutar cada instante de la vida, hay que disfrutar cada cosa, hay que hacerla como si fuera la única, como si fuera la más importante. Yo recuerdo el primer día que salió la película Simplicio en los cines, en 12 salas de Caracas y algunas en el interior del país. Yo no lo podía creer. Yo no podía creer cuando empecé a las 2 de la tarde a dar vueltas para varias salas, ver cola que dan vuelta a la manzana. Hubo un momento que algunos cineastas venezolanos y gente acusó a aquella película de ser una película escapista, tonta, idiota. Era una película bella sobre bellos sentimientos humanos. Yo me acuerdo que en Simplicio a mí se me chorreaban las lágrimas. Uno de los momentos más difíciles, más humanos, más tristes, más bellos que yo encontré durante la filmación de Simplicio fue la escena de su muerte. Yo no sabía en qué forma le tenía que decir a un hombre de 86 años: ahora usted se va a morir lentamente, la agonía. Pero el hombre se murió lentamente, se murió de una forma increíble, y yo me preguntaba: tengo que volver a morir, quiero otra vez que me muera. Y entonces yo finalmente llegamos hasta el final, pero él me dijo algo muy interesante que ahorita en este momento recuerdo, después de muchos años. Él me dijo: no se preocupen, porque si yo muero yo los voy a seguir acompañando. No llores, yo me siento bien, ¿sabes? Así debe de sentirse el sol cuando tiene que dejar el día para ocultarse en la mar. Él se lleva toditos los colores, igual que yo me llevo todos los recuerdos felices. Pero el sol vuelve a salir todas las mañanas, Capo. Y si tú te vas, no regresarás nunca más. Lo más importante del cine venezolano es que era venezolano. O sea, que era un cine que siempre, en los más logrados o en los más fracasados intentos, siempre se había enfrentado a nuestra realidad y había dado desde diferentes ópticas una muestra, una expresión de lo que somos buenos y de lo que somos malos, de lo que servimos y de lo que no servimos, pero una expresión muy venezolana. Porque el pueblo estaba allí y necesitaba que alguien se ocupara de él y que alguien denunciara lo que estaba pasando, que ningún gobierno se ocupaba realmente del pueblo. Y los cineastas sí nos ocupamos de hablar del pueblo. Eres
que hay en mí, mucho más te quiero yo entregar. Siento que te descubro y suavemente vuelvo tu nombre a pronunciar. Otra vez te abrazo con pasión, mucho más deseo yo de ti.